final de la Iberoamericana, ya todos de civil, diríamos, a punto de abordar el avión. Bueno, con el coordinador de España que estuvo al frente del temario de defensa del consumidor, ¿no es cierto? Efectivamente. Bueno, cuéntenos un poco, ¿cómo fue que se desarrolló todo esto? Se desarrolló de una forma muy participativa. Fueron muchas las aportaciones. Creo que se han aprobado unas conclusiones muy buenas, además por unanimidad, con lo cual hubo coincidencia en lo esencial. La defensa del consumidor es una materia que ha preocupado de siempre al notario y hoy en día se incide mucho en esa materia, pero interesa adoptar herramientas y medidas que la conviertan en una defensa eficaz. La libre elección del notario, aspectos que pueden parecer irrelevantes pero no lo son, como el lugar del otorgamiento, la importancia que tiene autorizar la escritura en el despacho del notario, que es el lugar de independencia, el lugar de imparcialidad. Claro. Imaginemos un juicio en el despacho de uno de los contratantes. Claro, tal cual, sí. El juez será muy justo, pero la apariencia no ayuda. Sí, exacto. Entonces son medidas a veces pueden parecer que no son relevantes, pero sí lo son, porque hay que la sensación de equilibrio, la sensación de equidad, hay que percibirla, hay que darla. No solamente hay que serlo, sino además hay que parecerlo. Por eso este tipo de medidas son fundamentales. Se incidió mucho en la importancia que tiene el que no exista una dependencia del notario respecto del contratante poderoso. Y uno de los medios de defensa fundamental es la libre elección de notario. La libre elección de notario que debe corresponder al contratante débil, es decir, al consumidor, que necesita se le equilibre en su información con respecto a la contraparte. La contraparte tiene una serie de ventajas. Primero es el que propone el clausulado, además tiene su propio equipo de asesoría y necesita que esa información llegue con transparencia al otro lado. Claro, claro. Y bueno, nadie es juez para sí mismo, y en este caso pues una parte no es bueno que asesore a la otra parte, sino es necesario que un tercero, que sea independiente, que sea imparcial, dé transparencia al negocio. Esa transparencia va en beneficio tanto del contratante débil como del contratante fuerte. Claro, porque después no podrá alegar desconocimiento. Claro, y se evita conflictividad. La conflictividad no es buena. Una de las funciones del notario es evitar conflicto. Y en materia de consumo, si no existen una serie de medidas que hagan sentir al ciudadano que está recibiendo una información amplia, justa, que sepa cuáles son las consecuencias económicas y jurídicas del negocio, dará lugar a desconfianza. Esta desconfianza puede dar lugar además a futuras demandas. Claro. Incluso también, aunque haya existido un protocolo de transparencia, el ser humano a veces olvida esos protocolos. También es necesario que consten dentro del documento para que el día de mañana se pueda ver con qué grado de información se accedió. Y hay un aspecto que también se incidió mucho y que es muy relevante, que es el momento oportuno de dar la información. El momento del otorgamiento de la escritura es importante, es un momento fundamental, pero en este tipo de contratación, sobre todo cuando hay contratación financiera, necesita una cierta calma, necesita también fomentar una cierta competencia entre las propias entidades, y esta competencia no tiene lugar el día del otorgamiento, sino tiene lugar en los momentos previos, donde el ciudadano puede elegir entre varios productos el que considere el más conveniente. Exacto. Pero esa elección no es factible si no tienes todos los datos, o no has comprendido todos los datos, o te has dejado llevar por una información que puede ser exacta, pero puede ser incompleta, o te puede inducir a errores, o a lo mejor no has caído en la cuenta en aspectos que pueden ser muy relevantes. La efectividad en este caso es el momento oportuno. El momento oportuno son los días, las semanas previas al otorgamiento, en las que el consumidor, con toda la información, podrá optar, podrá conocer perfectamente cuáles eran las condiciones, cuál era el contenido, y en eso el notario debe cumplir una función relevante que dé tranquilidad, que dé seguridad a todos los contratantes.
Claro, el contratante débil, pero también el contratante fuerte. En una buena economía, en un buen sistema de contratación, es necesario que se actúe con certeza, con confianza, con transparencia. Claro, con ecuanimidad, porque fundamentalmente el rol del notario no estar ni por uno ni por otro, sino por ambos. Que Efectivamente, el notario tiene que ser imparcial, tiene que serlo con las dos partes, pero dentro de esa imparcialidad hay un rol que es el equilibrador. Equilibrador, la parte débil debe al final tener una información que sea equiparable en ese momento del contrato respecto de la otra. Y ahí el notario tiene que desempeñar un papel relevante. Y ese papel relevante y esa confianza y esa relación personal exigen de todas estas medidas. Y no olvidemos esa que decía yo antes, libre elección, derecho de libre elección por parte del consumidor. Es un aspecto importante, beneficia a los dos contratantes. Y bueno, es necesario que también por parte de los colectivos notariales, de los que son los colegios, las asociaciones, pues se dé información al ciudadano acerca de la existencia de este derecho. Claro, sí, muchas veces sucede que las entidades bancarias suelen imponer al profesional que debe actuar porque debe cumplir una serie de requisitos administrativos internos y eso lamentablemente perjudica esta cuestión de la libre elección. Perjudica a veces a la misma entidad bancaria, porque el día de mañana cuando se plantee una demanda lo va a tener más difícil. Si el asesor fue elegido por el asesorado, este tendrá menos posibilidades de alegar falta de información o desconocimiento que cuando ha sido al revés, cuando el asesoramiento te lo ha impuesto una de las partes. Claro, el contrato de adhesión, inclusive hay jurisprudencia que sienta que no hay consentimiento, porque en realidad no había manera de tener discernimiento sobre el fondo. De ahí la importancia de la transparencia, de que exista una explicación adecuada, también que exista un filtro para evitar contenidos que sean contrarios a la ley, que sean contenidos prohibidos. Claro. También que se produzcan pues todos los requisitos que exige la moderna normativa sobre consumo, de incorporación y demás. Y para eso, efectivamente, seguramente el notario que elegiría la entidad de crédito es un buen notario. Pero en este caso no se trata de eso. Es decir, aquí es como la novia. Claro, sí. Es decir, a mí me podrán elegir una buena novia, pero es que yo quiero elegir la mía, no quiero que me la elija otro, ¿no? Claro, tal Entonces, cual. pues más o menos hay algo parecido. Sin duda. Bueno, en España hay una labor ya, un camino iniciado con eso. ¿Cómo han logrado? Bueno, en España estamos en eso. Hemos tenido una época convulsa con cambios, sobre todo jurisprudenciales, y ahora se va a aprobar una ley dentro, esperemos, la ha aprobado el gobierno, un proyecto de ley, tiene que pasar ahora al trámite parlamentario, y en este proyecto de ley se incide en este tema de la transparencia y se fortalece esa presencia del notario, sobre todo en la fase previa. Claro. Creo que va a ser muy positivo para el consumidor, no va a suponer ningún aumento de costos, pero sí va a suponer responsabilizar más al propio consumidor, darle más derechos, darle más facultades, pero al mismo tiempo el tener más información implicará que el consentimiento está mejor prestado y las decisiones que tome tendrán que ser decisiones claramente responsables. Es decir, optas, eliges con pleno conocimiento, luego tendrás que asumir también las consecuencias de tu decisión. Y eso va a dar mucha seriedad a la contratación y va a proteger realmente a las dos partes. Seguro, el consentimiento informado que tan necesario es, porque a veces, bueno, uno cree una cosa y en realidad es otra, o parece bueno, pero ¿para qué? Es muy común que a veces la gente o el público en general se deje llevar por el tema del costo, el costo operativo inmediato, sin pensar en el costo futuro de lo que implica una mala decisión financiera, económica. Efectivamente, pero para las dos partes. Las dos partes. Sí. Y yo creo que en materia de derecho de consumo, cuando se han planteado las demandas, la parte más perjudicada ha sido siempre el contratante fuerte. Claro. Porque hoy existe una tendencia a proteger al consumidor, con lo cual este tipo de prácticas que pueden tildarse de abusivas no favorecen para nada al que las practica. Con lo cual también es necesario que las propias entidades de crédito se vayan dando cuenta de que este tipo de medidas que aparentemente le pueden facilitar su operativo, organizativo y demás, es pan para hoy y hambre para mañana, porque al final van a tener
que afrontar una serie de inconvenientes que se los podrían haber evitado desde el principio. Bueno, también este tema de la crisis de las hipotecas subprime en el 2008 y un montón de situaciones que se han dado han tenido también, una raíz. Todo esto ha estado muy unido, ¿no? Al aumentar con la crisis económica, con la crisis de las hipotecas subprime, la crisis financiera en general, el aumento de las ejecuciones hipotecarias, pues se han planteado muchas cuestiones y hay que aprender de las experiencias, ¿no? Sin duda. La experiencia, si no la utilizamos, pues no Ahí sirve, pero la virtud que tiene la experiencia es que te puede ayudar a mejorar.